¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando escuchas una conga, un tambor batá o el ritmo inconfundible de una cumbia, algo en tu interior responde antes de que tu mente lo procese? ¿Por qué ciertos ritmos parecen más antiguos que cualquier historia escrita, como si hablaran un idioma que el cuerpo recuerda aunque la mente lo haya olvidado? Lo que estás sintiendo no es casualidad. Es el eco de un viaje épico que comenzó hace siglos, en las costas de un continente que el mundo moderno tardó demasiado en comprender. Hoy vamos a recorrer toda la historia de la música afrolatina, desde sus raíces más profundas en el suelo africano hasta su dominio absoluto en las listas de éxitos del siglo XXI. Si este tipo de contenido te apasiona tanto como a nosotros, suscríbete ahora y activa la campana, porque esta es una historia que no querrás perderte. Para entender la música afrolatina hay que comenzar donde todo comenzó, en África. No en un África vaga y genérica, sino en territorios específicos y civilizaciones concretas. Las culturas yoruba de la actual Nigeria y Benín, los pueblos bantú que se extendían desde el centro hasta el sur del continente, los Fon del antiguo reino de Dahomey y los grupos Akan de la costa de Ghana, formaban sociedades de una complejidad asombrosa, donde la música no era entretenimiento sino el lenguaje mismo de la existencia. En estas civilizaciones el sonido era sagrado. Los tambores no marcaban el ritmo de una fiesta. Eran el medio de comunicación con los ancestros, el vehículo de las deidades y el registro vivo de la memoria colectiva de un pueblo. El tambor en particular ocupaba un lugar que ningún instrumento occidental podría reclamar en su propia tradición. Entre los yoruba los tambores batá eran considerados la voz de Changó, el dios del trueno y la justicia, y solo podían ser tocados por músicos iniciados tras años de formación espiritual. Entre los bantú, los ritmos polirrítmicos, es decir, múltiples patrones de tiempo ejecutados simultáneamente, creaban una textura sonora que los músicos europeos de la época no podían ni imaginar. Paralelamente, el canto responsorial, esa forma de llamada y respuesta entre un solista y un coro, era la columna vertebral de casi toda expresión musical en el continente. Estos tres elementos, el tambor sagrado, la polirritmia y el canto responsorial, serían los viajeros invisibles que cruzarían el Atlántico para siempre. Luego llegó la tragedia. Entre los siglos XV y XIX, más de 12 millones de seres humanos fueron arrancados de sus hogares, encadenados y transportados a través del Océano Atlántico, en condiciones que desafían cualquier descripción. La trata transatlántica de esclavos fue uno de los crímenes más devastadores de la historia humana, una herida cuyas cicatrices todavía definen el mundo en que vivimos. Los barcos negreros, conocidos como navíos de la muerte, convirtieron el Atlántico en un cementerio flotante, donde millones de personas perdieron no solo su libertad, sino también sus nombres, sus familias y deliberadamente todo vínculo con su identidad cultural. Sin embargo, y aquí reside uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia humana, no pudieron quitarles la música. La música africana sobrevivió porque no dependía de objetos materiales que pudieran ser confiscados. Vivía en la memoria del cuerpo, en los patrones rítmicos aprendidos desde la infancia, en las melodías cantadas en voz baja durante los trabajos forzados, en las plantaciones de Cuba, Brasil, Haití y Colombia, y a lo largo y ancho del continente americano. Los esclavizados encontraron en el canto y el ritmo una forma de preservar su humanidad en circunstancias diseñadas para destruirla. Los mayordomos y dueños de plantaciones que permitían ciertos cantos de trabajo lo hacían porque aumentaban la productividad, sin comprender que al hacerlo estaban permitiendo que una civilización entera se mantuviera viva en el corazón de sus cautivos. Esta resistencia cultural tuvo consecuencias profundas. En Brasil, las comunidades africanas esclavizadas comenzaron a reconstituir sus tradiciones religiosas y musicales en los quilombos, comunidades de esclavos escapados que construyeron sociedades libres en el interior del territorio. En Cuba, a pesar de las prohibiciones coloniales, los cabildos de nación, que eran asociaciones étnicas de africanos esclavizados, preservaron los ritmos, los cantos y las prácticas rituales de sus tierras de origen. En Haití, el sonido de los tambores rada y petró no solo acompañó las ceremonias del vodú, sino que, de manera extraordinaria, llamó a los combatientes de la primera revolución de esclavos exitosa de la historia moderna, en el año 1791. El tambor no era solo música, era política, espiritualidad y memoria. El choque entre estas tradiciones africanas y el mundo europeo y americano que encontraron no fue una simple colisión, fue una alquimia. Los instrumentos africanos se mezclaron con las guitarras y los violines europeos. Los ritmos polirrítmicos dialogaron con las armonías del catolicismo y la música popular española y portuguesa.
Las lenguas africanas se fragmentaron y recombinaron con el español, el portugués y el francés criollo, para crear nuevas formas de expresión que no eran completamente africanas ni completamente europeas, sino algo enteramente nuevo, algo que el mundo jamás había escuchado antes. Comprender esta etapa fundacional nos permite ver con claridad que la música afrolatina no nació de la mezcla pacífica de culturas, sino del instinto de supervivencia más poderoso que existe, el de un pueblo que se niega a desaparecer. Cada tambor que resonó en una plantación, cada canto entonado en un cabildo habanero, cada danza celebrada en secreto bajo la noche americana, era un acto de resistencia, un grito de humanidad y al mismo tiempo la primera nota de una sinfonía que cambiaría al mundo para siempre. Las raíces habían cruzado el océano y estaban a punto de florecer. Imagina por un momento que te han arrebatado todo. Tu nombre, tu familia, tu tierra y tu lengua. Los poderes coloniales que controlan tu vida han decretado que tu religión es obra del demonio, que tus dioses no existen, que la única salvación posible pasa por arrodillarse ante un dios extranjero y olvidar todo lo que eres. Ante semejante presión, la mayoría de las culturas de la historia simplemente desaparecieron. Sin embargo, las comunidades africanas esclavizadas en América hicieron algo que todavía asombra a historiadores, teólogos y músicos por igual. No abandonaron a sus dioses. Y al esconderlos crearon algo completamente nuevo, algo tan poderoso que siglos después sigue latiendo en el corazón de la música que mueve al mundo. El proceso que los académicos llaman sincretismo religioso fue en su origen un acto de resistencia brillante y desesperado a la vez. Las autoridades coloniales españolas y portuguesas exigían que los africanos esclavizados adoptaran el catolicismo y abandonaron sus prácticas rituales. Ante la imposibilidad de practicar abiertamente sus religiones, las comunidades yoruba, fon y bantú encontraron una salida ingeniosa. Identificaron a sus deidades tradicionales, conocidas como orishas en la tradición yoruba, con los santos católicos que compartían atributos similares. Así, Changó, el dios del trueno, la virilidad y la justicia, se convirtió en Santa Bárbara. Yemayá, la diosa del mar y la maternidad, se fusionó con la Virgen de Regla. Ogún, el dios del hierro y la guerra, encontró su equivalente en San Pedro. La liturgia católica se convirtió en el velo perfecto bajo el cual los antiguos dioses africanos continuaron recibiendo sus ofrendas, sus cantos y sus tambores. Esta fusión no fue idéntica en cada territorio americano. En Cuba el resultado fue la regla de Ocha, conocida popularmente como la santería, un sistema religioso de una sofisticación teológica extraordinaria que preservó con notable fidelidad los cantos, los ritmos y los patrones ceremoniales yoruba. En Brasil el equivalente fue el candomblé, especialmente arraigado en el estado de Bahía, donde la densidad de población africana esclavizada había sido especialmente alta, y donde las tradiciones musicales se conservaron con una pureza asombrosa. En Haití, la síntesis entre las tradiciones fon y ewe, con el catolicismo francés, dio origen al vodú, con sus propios ritmos de tambor, sus propios cantos en creol y su propio panteón de espíritus llamados el Eweá. 3 territorios, 3 tradiciones, y sin embargo todos compartiendo la misma raíz profunda. La certeza de que el sonido sagrado era el puente entre los seres humanos y lo divino. La música en estas tradiciones sincréticas no era un acompañamiento decorativo, era la tecnología espiritual más importante que existía. En las ceremonias de candomblé, los tambores atabaques ejecutaban patrones rítmicos específicos, llamados toques, que correspondían a cada orishá. Tocar el toque de Oxum, la diosa del amor y los ríos, era literalmente una invitación para que esa deidad descendiera al mundo material y se manifestara en el cuerpo de los iniciados. Los cantos en lengua yoruba, perfectamente memorizados y transmitidos de generación en generación, funcionaban como contraseñas espirituales, como llaves que abrían dimensiones invisibles. Esta concepción de la música como tecnología sagrada es radicalmente diferente a la tradición occidental, y su influencia sobre todos los géneros que nacerían después sería incalculable. En Cuba, los cabildos de nación que mencionamos en el capítulo anterior se convirtieron en los custodios de esta herencia musical. Dentro de sus paredes, los tamboreros aprendían los ritmos batá bajo una estricta tradición oral que exigía años de dedicación. Los cantos en lucumí, la versión cubana del yoruba, se memorizaban con una precisión que rivaliza con la de cualquier tradición académica occidental. Y algo extraordinario ocurrió dentro de esos espacios. La música ritual comenzó a filtrarse hacia el exterior.
Los ritmos sagrados empezaron a dialogar con la música popular de las calles habaneras, con las contradanzas europeas que bailaban las clases altas coloniales, con los sones que los campesinos tocaban en el campo. Este diálogo entre lo sagrado y lo profano, entre África y Europa, entre el ritual y la fiesta, fue la chispa que encendió el motor creativo más potente de la historia musical latinoamericana. La rumba cubana, uno de los géneros fundacionales de toda la música afrolatina, nació precisamente de esta tensión creativa. No fue una creación de compositores en salones elegantes, sino una explosión espontánea en los solares y patios de las ciudades portuarias cubanas de finales del siglo XIX, donde convivían en condiciones de extrema pobreza trabajadores negros y mestizos que habían heredado tanto los ritmos africanos como los gestos de la cultura criolla. La rumba yambú, la columbia y el guaguancó, sus tres variantes principales, eran distintas expresiones de un mismo impulso: transformar el dolor de la marginalidad en celebración, convertir la herencia del trauma en un arte que afirmaba la dignidad de quienes lo practicaban. Cada movimiento de caderas, cada golpe de cajón, cada pregunta lanzada por el solista y respondida por el coro, era una declaración de existencia. Comprender esta etapa del sincretismo sagrado nos permite ver con una claridad nueva por qué la música afrolatina tiene una profundidad emocional que va más allá de lo que cualquier análisis puramente musical puede explicar. No es solo que los ritmos sean complejos o que las melodías sean hermosas. Es que detrás de cada clave, de cada tumbadora y de cada llamada y respuesta, hay siglos de espiritualidad, resistencia y amor por la vida acumulados. Los dioses no desaparecieron cuando cruzaron el Atlántico. Se transformaron, se adaptaron y encontraron nuevas formas de hablar. Y lo hicieron fundamentalmente a través de la música. Esa herencia sagrada sería la semilla de la que brotarían, en el siglo siguiente, los géneros que conquistarían al mundo entero. Hay siglos que simplemente transcurren, acumulando años sin cambiar de manera fundamental la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y con el mundo. Y luego hay siglos que lo rompen todo, que derriban los muros que parecían eternos y obligan a la humanidad a reinventarse desde cero. El siglo XIX fue para las Américas uno de esos siglos devastadores y transformadores a la vez. Las guerras de independencia desmantelaron los imperios coloniales español y portugués. Las aboliciones de la esclavitud, lentas, dolorosas y en muchos casos incompletas, comenzaron a cambiar el estatus legal de millones de personas. Y en ese caldo de cultivo de revoluciones políticas, migraciones masivas y choques culturales sin precedente, la música afrolatina dio un salto evolutivo extraordinario, pariendo los géneros que definirían el sonido de todo un hemisferio durante generaciones. El proceso de abolición de la esclavitud no fue un evento único, sino una larga cadena de luchas. Haití lo logró primero, en el año 1804, como resultado directo de su revolución. Los países de América Central y del Sur fueron aboliendo la esclavitud de manera gradual a lo largo del siglo, mientras que Cuba y Brasil, los dos territorios donde la trata había sido más intensa y la economía más dependiente del trabajo forzado, resistieron hasta el último momento. Brasil abolió la esclavitud recién en el año 1888, siendo la última nación del hemisferio occidental en hacerlo. Para entonces, las comunidades afrodescendientes llevaban generaciones construyendo una identidad cultural propia que, aunque forjada bajo condiciones de opresión extrema, había alcanzado una riqueza y una complejidad que ninguna ley podría borrar. La libertad legal fue el principio, no el fin, de una historia que apenas comenzaba. Fue en este contexto de transformación radical donde el samba comenzó a tomar forma en Brasil. Sus raíces se encuentran en el batuque, las danzas de origen bantú que se practicaban en las senzalas, los barracones de esclavos, y que con el tiempo fueron absorbiendo influencias de la música popular urbana de Río de Janeiro. El lundum, un género de danza de pareja de clara herencia africana, que ya había conquistado los salones de la élite brasileña a finales del siglo XVIII, fue uno de los antecesores directos del samba. La polka europea, enormemente popular en las ciudades latinoamericanas del siglo XIX, aportó su propio sabor rítmico a esta mezcla en constante ebullición. El resultado fue un género que, como la rumba cubana, nació en los márgenes de la sociedad, pero que poseía una vitalidad tan arrolladora que ninguna frontera social podría contenerlo por mucho tiempo. En Cuba, el siglo XIX fue el escenario del nacimiento del son cubano, el género que muchos musicólogos consideran la piedra angular de toda la música popular latinoamericana y caribeña del siglo XX. El son surgió en la región oriental de la isla, particularmente en las montañas y ciudades de la provincia de Santiago de Cuba,
como una síntesis magistral entre la guitarra española y el tres cubano por un lado, y los patrones rítmicos africanos de las claves y las maracas por el otro. Su estructura de llamada y respuesta, heredada directamente de la tradición africana, convivía con armonías de clara influencia europea. Cuando los soneros comenzaron a bajar de las montañas orientales hacia La Habana a principios del siglo XX, llevaban consigo una fórmula musical que el mundo tardaría en entender pero que nunca podría ignorar. Más al sur, en el Río de la Plata, estaba ocurriendo algo igualmente extraordinario y considerablemente más polémico. El tango, ese género que el mundo asocia hoy con la elegancia y la pasión argentina y uruguaya, tenía raíces profundamente afrodescendientes que durante décadas la narrativa oficial de ambos países prefirió ignorar o minimizar. El candombe, la música ritual de las comunidades bantú esclavizadas en el Río de la Plata, con sus tambores chico, repique y piano, sus comparsas callejeras y su danza de caderas, fue uno de los ingredientes fundamentales en la alquimia que produjo el tango. Las orillas portuarias de Buenos Aires y Montevideo, habitadas por inmigrantes europeos, trabajadores afrodescendientes y gauchos mestizos, fueron el laboratorio donde todos estos elementos se fusionaron en algo que escandalizó a las clases altas antes de conquistarlas. En la costa caribeña de Colombia y en el istmo de Panamá, la cumbia estaba recorriendo un camino similar. Originada en las comunidades afrodescendientes e indígenas de la costa atlántica colombiana, la cumbia combinaba los tambores africanos alegres y llamadores con las flautas de millo de tradición indígena y elementos de la música española colonial. Su ritmo hipnótico y su estructura festiva la convirtieron en el género musical más democrático de Colombia, adoptado con igual entusiasmo por comunidades negras, indígenas y mestizas a lo largo del siglo XIX. Con el tiempo, la cumbia viajó hacia el sur a través de toda América Latina, mutando y adaptándose en cada territorio que tocaba, hasta convertirse en uno de los géneros con mayor dispersión geográfica del continente. Lo que une a todos estos géneros, el samba, el son, el tango y la cumbia, es algo más profundo que una coincidencia histórica. Todos nacieron en los márgenes sociales, en las comunidades más pobres y más marginadas de sus respectivas sociedades. Todos fueron inicialmente rechazados, prohibidos o despreciados por las élites, que luego los adoptarían como símbolos de identidad nacional. Y todos llevan grabada en su estructura rítmica la huella inconfundible de las tradiciones musicales africanas que sobrevivieron a la travesía del Atlántico. Comprender esta etapa fundacional del siglo XIX nos permite ver con nitidez que los grandes géneros de la música latinoamericana no surgieron a pesar de la tragedia de la esclavitud, sino como respuesta creativa y resiliente a ella. Las semillas que habían cruzado el océano encadenadas estaban floreciendo, por fin, con una libertad que ningún colonizador había podido imaginar. Si existiera una máquina del tiempo capaz de llevarte a La Habana de los años 40, lo primero que te golpearía no sería una imagen, sino un sonido. Desde cada esquina, desde cada bar, desde cada salón de baile abierto a la noche tropical, brotaría una música tan viva y tan urgente que haría temblar el pavimento bajo tus pies. La ciudad entera latía al ritmo de un experimento musical sin precedentes, donde músicos negros y mulatos, muchos de ellos criados en la tradición de los cabildos y los solares que conocimos en capítulos anteriores, estaban transformando el lenguaje de la música popular con una velocidad y una creatividad que el mundo todavía no había visto. El siglo XX no solo fue el siglo en que la música afrolatina maduró, fue el siglo en que salió a conquistar el planeta. El punto de partida de esta explosión fue el son cubano, que a principios del siglo XX comenzó su migración desde las provincias orientales de la isla hacia la capital. Agrupaciones como el Sexteto Habanero y el Trío Matamoros llevaron el género a los primeros registros fonográficos, un invento reciente que cambiaría para siempre la forma en que la música se propagaba por el mundo. Cuando los discos cubanos comenzaron a circular por América Latina, el Caribe y los Estados Unidos en las décadas de los años 20 y 30, produjeron un efecto de fascinación inmediata en audiencias que nunca habían escuchado nada semejante. La síncopa africana, la melancolía de la melodía criolla y el diálogo perpetuo entre el solista y el coro creaban una experiencia sonora que resultaba a la vez exótica y profundamente humana para oyentes de cualquier latitud cultural. Fue en Nueva York donde esta energía alcanzó su primera gran explosión internacional. La gran migración de cubanos, puertorriqueños y otros caribeños hacia la ciudad durante las primeras décadas del siglo XX creó una comunidad latina en barrios como El Barrio, en el norte de Manhattan, que se convirtió en un laboratorio musical sin igual.
Allí los ritmos afrocaribeños chocaron y se fusionaron con el jazz afroamericano, otro género de raíces profundamente africanas que estaba viviendo su propia revolución. El resultado fue una serie de géneros nuevos de una energía arrolladora. El mambo, desarrollado por figuras titánicas como Dámaso Pérez Prado y Tito Puente, tomó la big band del jazz y la inyectó con la polirritmia afrocubana, creando un sonido tan físicamente irresistible que los salones de baile de Nueva York, Ciudad de México y La Habana estallaron literalmente de emoción. El cha-cha-cha llegó poco después, en la década de los años 50, como una variante más accesible y juguetona del mambo, creada por el violinista y compositor Enrique Jorrín, a partir de su observación de que muchos bailarines tenían dificultades para seguir los complejos tiempos del mambo. Con su ritmo más marcado y su carácter desenfadado, el cha-cha-cha conquistó a audiencias de todos los continentes con una velocidad asombrosa, convirtiéndose en uno de los primeros fenómenos de música latina verdaderamente global. Paralelamente, el bolero, de raíces también cubanas, pero adoptado y transformado con maestría en México, Puerto Rico y toda América Latina, llevaba las emociones del amor romántico a una intensidad poética que los propios compositores de canciones populares europeas y norteamericanas contemplaban con respeto y algo de envidia. En Brasil, el siglo XX vio nacer dos de las contribuciones más influyentes de ese país a la música mundial. El samba, que había estado madurando en los morros y favelas de Río de Janeiro durante décadas, alcanzó su forma más reconocible en los años 30, bajo la influencia de compositores e intérpretes como Cartola, Nelson Cavaquinho y más tarde la inmortal Carmen Miranda. Luego, en los años 50, llegó la bossa nova, esa fusión sublime entre el samba, el jazz y la sensibilidad poética de compositores como João Gilberto, Tom Jobim y Vinícius de Moraes. Sin embargo, ninguno de estos logros llegó sin contradicciones dolorosas. El éxito internacional de la música afrolatina estuvo frecuentemente acompañado de la invisibilización de sus creadores negros. Las discográficas norteamericanas preferían en muchos casos contratar a artistas blancos, para grabar versiones de canciones creadas por músicos afrodescendientes, un patrón de apropiación que se repetiría a lo largo de todo el siglo. En Cuba, los músicos negros que habían creado el son y la rumba eran a menudo los peor pagados y los de menor reconocimiento público en una industria que se enriquecía con su genio. En Brasil, el samba era celebrado como símbolo de la identidad nacional, mientras sus creadores en las favelas continuaban viviendo en condiciones de pobreza extrema. La música viajaba libre por el mundo, pero quienes la habían creado seguían atrapados por las mismas estructuras de desigualdad racial que sus ancestros habían conocido. Comprender la era dorada de la música afrolatina significa abrazar esta doble verdad sin intentar suavizarla. Fue al mismo tiempo una explosión de creatividad sin precedentes y un periodo de explotación sistemática de los pueblos que habían hecho posible esa creatividad. Los ritmos que llenaban los salones de baile de París, Nueva York y Tokio llevaban en su estructura el ADN de siglos de resistencia africana y americana, aunque los nombres de sus creadores originales fueran frecuentemente olvidados en las marquesinas. Sin embargo, la música era más fuerte que la injusticia. Seguía creciendo, seguía mutando, seguía encontrando nuevas formas de decir verdades que el mundo necesitaba escuchar. Y en las décadas que vendrían, esa voz se volvería explícitamente política, levantando el puño junto con la melodía. Hay momentos en la historia en que la música deja de ser simplemente música. Deja de ser entretenimiento, deja de ser celebración, deja de ser el fondo sonoro de una noche de baile, y se convierte en algo más urgente y más necesario. Se convierte en arma, en escudo, en grito colectivo de un pueblo que ha decidido que el silencio ya no es una opción. Las décadas de los años 60 y 70 fueron, para la música afrolatina y afrocaribeña, ese momento de transformación radical. En las calles de Kingston, en los barrios de Nueva York, en los morros de Río de Janeiro y en los campos de Puerto Rico, una nueva generación de artistas tomó la herencia rítmica de sus ancestros y la dirigió con precisión quirúrgica hacia los sistemas de opresión que seguían gobernando sus vidas. La música no solo hablaba del mundo, exigía cambiarlo. El reggae jamaicano fue quizás la expresión más poderosa y más internacionalmente reconocida de este nuevo espíritu combativo. Jamaica, una isla cuya historia estaba marcada a fuego por la esclavitud británica y por la resistencia de los cimarrones, había desarrollado a lo largo de los años 50 y 60 una secuencia de géneros populares que iban del ska al rocksteady antes de cristalizar en el reggae a finales de los años 60.
Las raíces africanas de estos géneros eran evidentes en su estructura rítmica, pero lo que hizo del reggae un fenómeno verdaderamente global fue su fusión con la filosofía Rastafari, un movimiento espiritual y político de profunda raíz afrocéntrica. Cuando Bob Marley cantaba sobre la emancipación de la esclavitud mental, no estaba haciendo metáfora. Estaba articulando siglos de dolor y resistencia con una melodía tan hermosa que el mundo entero no tuvo más remedio que detenerse a escuchar. En Nueva York, la comunidad latina de El Barrio y el Bronx estaba viviendo su propio despertar político y musical. La salsa, ese término paraguas que en los años 70 comenzó a agrupar una corriente de música afrocaribeña urbana, de enorme energía, se convirtió en la banda sonora de una generación de puertorriqueños, cubanos, dominicanos y colombianos que habitaban los márgenes económicos de la ciudad más poderosa del mundo. Pero dentro de la salsa surgió una corriente que iba más allá del baile, una salsa de protesta o salsa consciente que tenía en el panameño Rubén Blades a su figura más brillante e influyente. Con canciones que narraban la vida cotidiana de los inmigrantes latinos, la violencia policial, la corrupción política y la dignidad de los pobres, Blades demostró que el son montuno y el coro de trombones podían ser tan políticamente devastadores como cualquier manifiesto. Su álbum Siembra, grabado junto a Willy Colón en el año 1978, sigue siendo considerado uno de los discos más importantes de la historia de la música latinoamericana. Celia Cruz, la llamada reina de la salsa, representaba otra dimensión igualmente poderosa de este momento. Exiliada de Cuba tras la Revolución de 1959, Cruz convirtió su música en un acto de identidad y resistencia cultural que trascendía la política partidista. Su presencia escénica arrolladora, su voz indestructible y su capacidad para conectar con audiencias de todas las generaciones la convirtieron en el símbolo viviente de una cultura afrolatina que se negaba a ser borrada por la historia. Cada vez que Celia Cruz subía a un escenario con su turbante de colores y lanzaba su grito de azúcar, estaba afirmando la herencia de los cabildos cubanos, de las ceremonias de santería y de todos los ancestros que habían sobrevivido lo insobrevivible. Era, en el más pleno sentido de la palabra, un acto de memoria colectiva transformado en espectáculo. En Brasil, la respuesta musical a la opresión tomó formas igualmente diversas y poderosas. Jorge Benjor, con su invención del samba rock, fusionó los ritmos tradicionales afrobrasileños con el funk norteamericano y el rock psicodélico, para crear un sonido que celebraba la negritud brasileña con una alegría explosiva y desafiante. Paralelamente, el movimiento negro unificado de los años 70 encontró en artistas como Gilberto Gil y Caetano Veloso figuras del tropicalismo, a aliados que usaban sus plataformas artísticas para denunciar el racismo estructural. La dictadura militar brasileña respondió con censura, exilio y represión, lo que solo confirmaba cuán amenazante resultaba para el poder aquello que se expresaba con un tambor y una guitarra. En el Caribe hispano, la plena y la bomba puertorriqueña vivieron en estas décadas un renacimiento político significativo. Géneros que habían nacido en las comunidades negras de la isla y que habían sido durante largo tiempo ignorados por la cultura oficial, fueron reivindicados por activistas e intelectuales como parte de una identidad puertorriqueña que se resistía tanto a la asimilación norteamericana como al blanqueamiento cultural. Los panderos de la plena y los barriles de la bomba sonaban en las manifestaciones contra la presencia militar estadounidense en la isla de Vieques, con la misma convicción con que habían sonado siglos antes en los palenques de esclavos escapados. Comprender esta etapa de rebeldía rítmica nos permite ver con claridad una verdad que la historia de la música afrolatina confirma una y otra vez. Los géneros más poderosos y más duraderos son siempre aquellos que nacen de una necesidad real. El reggae, la salsa consciente, el funk tropical brasileño y la bomba reivindicada no fueron modas pasajeras sino respuestas orgánicas a condiciones de injusticia que todavía no habían sido resueltas. Estas músicas demostraron que la herencia africana que había sobrevivido la travesía del Atlántico no solo era capaz de crear belleza, sino también de exigir justicia, y esa doble capacidad de conmover y de transformar sería la llave que abriría las puertas del siglo XXI. En algún momento de los últimos años, algo cambió de manera definitiva en el mapa musical del mundo. No fue un cambio gradual ni silencioso, sino una explosión que se escuchó en todos los continentes al mismo tiempo. Las listas de éxitos globales comenzaron a llenarse de títulos en español, de ritmos que llevaban en su ADN el eco de los tambores africanos, de voces que cantaban desde Medellín, desde San Juan, desde Ciudad de México y desde los estudios de Miami.
La música afrolatina no había llegado al mundo. El mundo finalmente había llegado a ella. Y para entender cómo ocurrió este triunfo histórico, es necesario regresar algunas décadas y seguir el hilo que conduce desde los barrios hasta los satélites. El reggaetón fue, sin duda, el fenómeno más polarizador y más transformador de la música afrolatina en el cambio de siglo. Nacido en los caseríos de Puerto Rico y en los barrios populares de Ciudad de Panamá durante los años 90, el reggaetón fusionó el reggae en español, el dancehall jamaicano y el hip hop norteamericano sobre una base rítmica conocida como el dembow. Sus primeros años fueron una historia de persecución y resistencia. Las autoridades puertorriqueñas llegaron a confiscar discos y a intentar legislar contra el género. La respuesta de esa juventud fue exactamente la misma que la de todas las generaciones anteriores: escucharlo más fuerte y bailarlo con mayor convicción. Cuando Daddy Yankee lanzó Gasolina en el año 2004, el mundo anglosajón tuvo que admitir por primera vez que existía un fenómeno musical latino que no podía ser ignorado ni domesticado. La canción arrasó en discotecas de Europa, Asia y América del Norte, con una velocidad que dejó perplejos a los ejecutivos de las grandes discográficas. Pero el reggaetón ya no pedía permiso. Una década después, cuando Luis Fonsi y Daddy Yankee lanzaron Despacito en el año 2017, la canción se convirtió en el video más visto de la historia de YouTube hasta ese momento. Era la confirmación definitiva de que el español, el ritmo afrocaribeño y la herencia de siglos de música afrolatina habían conquistado el trono de la cultura popular global. Pero el reggaetón fue solo la punta más visible de un iceberg de dimensiones extraordinarias. Mientras el género urbano dominaba las conversaciones, en Brasil el funk carioca alcanzaba una difusión internacional que sus creadores en el complexo do Alemão y en la Vila Kennedy jamás habrían imaginado posible. Artistas como Anitta llevaron el funk brasileño a colaboraciones con estrellas del pop mundial, demostrando que el ritmo nacido en los márgenes más excluidos de la sociedad carioca tenía la fuerza suficiente para ocupar los escenarios más grandes del planeta. Paralelamente, la cumbia villera argentina, el vallenato colombiano renovado y el afrobeats latinoamericano abrían nuevos frentes de expansión creativa que confirmaban la vitalidad inagotable de esta tradición. Sin embargo, el triunfo global de la música afrolatina en el siglo XXI ha traído consigo debates urgentes e incómodos que sería deshonesto ignorar. El más fundamental de todos es el debate sobre la apropiación cultural y el reconocimiento de las raíces negras de esta música. Las comunidades afrodescendientes que los habían creado se preguntaban con razón quiénes se beneficiaban económicamente de esa globalización. El movimiento afrolatino comenzó a exigir que el relato oficial de la música latina incluyera con honestidad la centralidad de la herencia africana. Hoy, en el segundo cuarto del siglo XXI, la música afrolatina ocupa una posición en la cultura global que sus creadores originales no habrían podido imaginar, ni en sus sueños más ambiciosos. Bad Bunny llena estadios en todos los continentes. La música colombiana, con géneros que van desde el vallenato hasta el urbano tropical, domina las plataformas de streaming en decenas de países. Los tambores del candomblé suenan en festivales de música electrónica en Berlín y en Tokio. El dembow del reggaetón se escucha en bodas en Polonia y en centros comerciales en Corea del Sur. Este dominio no es una casualidad ni el resultado de una campaña de marketing. Es la culminación de un viaje épico de siglos, el florecimiento final de unas semillas que cruzaron el océano Atlántico encadenadas y que, contra todo pronóstico, encontraron la manera de echar raíces, de crecer y de dar frutos que hoy alimentan al mundo entero. Y así regresamos a la pregunta con la que comenzamos este viaje. ¿Por qué cuando escuchas ciertos ritmos tu cuerpo responde antes de que tu mente lo procese? Ahora lo sabes. Porque esos ritmos llevan consigo siglos de humanidad concentrada, siglos de dolor transformado en belleza, de opresión convertida en danza, de memoria colectiva preservada con una tenacidad que desafía cualquier explicación racional. La música afrolatina no es solo un género. Es la prueba más poderosa que existe de que el espíritu humano, cuando se le niega todo lo demás, siempre encontrará la manera de cantar. Gracias por acompañarnos en este recorrido extraordinario. Si esta historia te ha movido tanto como a nosotros, deja tu like, compártela con quien creas que necesita escucharla, y suscríbete para seguir manteniendo vivas las historias que el mundo no debe olvidar.